Muy buenos días, compañeros. Les habla Juan Carlos Tejero, desde la ciudad de Bogotá para todo el mundo del derecho. Hoy iniciaremos el razonamiento jurídico. Escenario 7. Todo argumento surge de una duda y de la necesidad de responder algo. A ese proceso de preguntas se le conoce en el derecho como problema jurídico. Los problemas jurídicos se plantean en multitud de eventos, desde demandas y su contestación hasta exámenes, ensayos y exposiciones. Por ello, la lectura le permitirá conocer lo que es un problema jurídico y la forma en que se constituye, además de su relación con la argumentación y la interpretación, puesto que éstas resultan conectadas. Iniciemos pues la lectura. Argumentación y razonamiento. La argumentación y el problema jurídico. En la unidad 1 se vieron algunas concepciones y precisiones sobre la argumentación y su uso dentro del derecho. En el presente, se insiste en la importancia de la argumentación en la práctica jurídica, especialmente relacionada con el razonamiento humano. Es necesaria, puesto que el razonamiento se relaciona con los objetivos que se plantean las personas y las soluciones que trazan para resolverlos. Según lo dicho por Atienza, la argumentación es una actividad que media entre un extremo y el otro, el inicio y el final, el problema y la solución. La racionalidad es definida por Steven Pinker como la capacidad de utilizar el conocimiento para alcanzar objetivos, y el conocimiento como una creencia verdadera y justificada. Ahora bien, la racionalidad puede ser teórica cuando se pretende determinar la verdad de algo, o práctica cuando se pretende un resultado argumentativo. Una diferencia entre la racionalidad y la argumentación respecto del derecho como una forma de estudio del ordenamiento jurídico radica en que la teoría de la argumentación no tiene pretensión de veracidad sobre las afirmaciones normativas, las reglas y principios, sino las decisiones que se tomen en torno a él, según sean racionalmente justificadas. Es decir, que las soluciones que se plantean los problemas jurídicos en un proceso judicial, en un conflicto entre dos personas, tengan como base el derecho normativizado, pero también que cuenten con argumentos sobre los hechos y las normas que convenzan sobre la corrección de la decisión. Alexis lo manifiesta de la siguiente manera, abro comillas, pero esta pretensión, a diferencia de lo que ocurre en el discurso práctico general, no se refiere a que las proposiciones normativas en cuestión sean sin más racionales, sino solo a que en el marco del ordenamiento jurídico vigente puedan ser racionalmente fundamentadas. 2018, páginas 213. Justificación interna y externa. La concepción del derecho desde la perspectiva de la argumentación jurídica puede entenderse como una práctica compleja consistente en una buena medida en una serie de decisiones o de propuestas de decisiones acompañadas de argumentaciones a favor o en contra de la misma para la resolución de ciertos problemas. Atienza 2018. La justificación puede ser de dos tipos, la interna y la externa. Acerca de la primera se puede afirmar que es la relación que hay entre la decisión y las normas jurídicas en que se basa, mientras que la externa analiza la corrección de las premisas de la decisión. Una decisión racional jurídica sería aquella que se basa en los dos tipos de justificación. Alexis propone dos reglas para la comprensión de la justificación interna que son: A. Para la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una norma universal. B. La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una norma universal, junto con otras proposiciones. Página 215. La justificación interna
es una especie de justificación formal que utiliza la regla A más B igual a C, siendo A una regla general, en el caso del derecho una regla jurídica, B un caso y C la consecuencia. En este sentido, A y B son premisas y C es la conclusión. Por ejemplo, A. El que mate a otro irá a prisión. B. Carlos mató a Pedro. C. Carlos va a prisión. Sin embargo, en la práctica jurídica es común que las decisiones que se deban tomar sean más complejas, con lo cual habría que incluir nuevas premisas, que podrían ser, en el caso del homicidio, las causales de exoneración de culpabilidad, legítima defensa, estado de necesidad, fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado. Tanto en la norma jurídica como en el hecho acontecido, dando resultado una fórmula mucho más compleja que podría ser: si A, no A1, A2, AN, más B, no B1, B2, BN, entonces C. En la situación anterior, A sigue siendo la regla general y B el hecho, mientras que A1 y A2 son eximentes de responsabilidad contenidos en otras reglas y AN son todas las posibilidades existentes. B sigue siendo un hecho material y B1 y B2 son situaciones de hecho más allá del simple homicidio y relacionados con las justificaciones de la conducta contenidas en A1, A2, AN. Esto sucede porque el contenido de la norma es insuficiente, dando lugar a complicaciones del juzgador a la hora de tomar una decisión. Las razones de complejidad, como se mostró en los párrafos anteriores, obedecen a, primero, las normas suelen tener demasiadas propiedades y alternativas. Segundo, suelen necesitarse más normas en la resolución de un caso por necesidad o por remisión. Tercero, las normas y los casos pueden dar lugar a diferentes consecuencias jurídicas. Y cuarto, las normas usan expresiones lingüísticas con expresiones amplias, vagas, confusas o de múltiple interpretación. Alexi 2018, página 216. Por este motivo, la justificación interna se complementa con la externa, es decir, con la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Las premisas de la justificación externa, según analiza Robert Alexi, son de tres tipos que se interrelacionan. A. Derecho positivo. Consiste en mostrar su conformidad con los criterios de validez del ordenamiento jurídico. En la página 222. B. Enunciados empíricos. Son las formas en que se procede en el mundo. C. Premisas que no son ni derecho ni enunciados empíricos. Es la denominada argumentación jurídica. La justificación externa se realiza a su vez a partir de la norma jurídica, la dogmática jurídica, el precedente judicial, la razón, el empirismo y las formas especiales de argumentación jurídica. Quiere ello significar que en la justificación y la argumentación de las decisiones, los jueces utilizan la ley, la norma válida, el precedente judicial, las decisiones judiciales previas a casos similares en alto grado, la razón, la capacidad de establecer argumentos racionales, situaciones empíricas del juzgador y diversas formas de argumentación, subsunción, concreción, precedente, etc. ¿Sabías que ha habido discusiones teóricas acerca de los criterios de validez del derecho positivo? En primera medida, Hans Kelsen, desde la perspectiva del formalismo y el positivismo lógico, afirma que los criterios de validez del derecho son tres. 1.
que la norma haya sido expedida por quien tiene a su cargo la expedición de las normas jurídicas. Dicha función se encuentra en la Constitución. 2. Que se haya expedido siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. Y 3. Que no haya sido derogada por otra norma que cumple con los criterios 1 y 2. Hart, por su parte, sostiene que lo que da validez a una norma no es tanto su forma, sino el reconocimiento, es decir, la práctica jurídica de los operadores del derecho. Otros autores como Finis, Dworkin y Rawls defienden la idea reafirmada desde la Segunda Guerra Mundial de que el derecho, para ser válido, debe además tener un compromiso con la justicia. Finis, 1983, La moral, Dworkin, citado en Rodríguez, 1997, y La equidad, Rawls, 1971. El problema jurídico. De acuerdo con Atienza, lo que da sentido a hablar de argumentación es el planteamiento de un problema que requiere de una solución, un favor de la cual deben aportarse razones. El mismo autor aclara dos cosas. No todos los problemas son argumentativos. No todos se argumentan de la misma manera ni tienen la misma complejidad en cuanto a las razones de su solución. Un problema jurídico puede concebirse globalmente como aquello que crea la necesidad de una solución, pero dicha definición es demasiado amplia y requiere de precisión, puesto que en la práctica jurídica no toda actividad se relaciona con problemas jurídicos identitarios. No es el mismo problema que resuelve el legislador al expedir normas jurídicas generales, ni cuando el abogado asesora a su cliente, ni el juez cuando debe solucionar un caso específico. Por tanto, cuando hablamos de problemas jurídicos y tenemos en cuenta la práctica de los participantes dentro del derecho, especialmente abogados, jueces y legisladores, encontramos algunos rasgos comunes dentro de los que se destacan. A. ¿Son reales o potenciales? En otras palabras, que el problema pueda producirse por una situación que ya sucedió y que presuntamente ocasionó daño injustificado a otro, como cuando se incumple un contrato o se lesiona a una persona. Puede ser potencial cuando el hecho no ha sucedido, pero existe una posibilidad de ocurrencia y, en caso de ocurrencia, puede generar daños a bienes jurídicos, como un edificio que amenaza ruina y puede caerse o la falta de respuesta a una petición interpuesta a las autoridades. B. Son prácticos. Esto es, que tienen connotaciones en el mundo material y afectan a las personas, requiriendo de acciones para su solución. Se trata de situaciones que pueden ser percibidas por los sentidos y la razón y cuyas connotaciones pueden ser económicas, morales, físicas, entre otras, y ocasionadas por desavenencias sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras. C. Tienen una estructura. La estructura puede ser simple o compleja, diferenciándose cuando tienen identificadas las causas y el objetivo a lograr, así como los mecanismos o el camino para ir desde la causa hasta el objetivo. En esto se denomina simple porque se conoce la ruta, mientras que los complejos no están bien estructurados. Esto es que sus causas no son sencillas y sus soluciones tienen diferentes matices. También existen problemas intermedios dentro de los que se encuentra la mayoría de los problemas jurídicos en que las causas son cognoscibles, pero la solución no es clara, por lo que se acude a un tercero denominado juez. D. Son intencionales. Se trata de problemas que se encuentran en un medio institucional, el jurídico. Esto significa que, aunque su ocurrencia sucede por hechos humanos, las soluciones a ellos constan en normas y procedimientos preestablecidos a los que es necesario acogerse. Sobre ello sostiene Atienza,
Para resolver problemas jurídicos se necesita un conocimiento de la materia jurídica y un entrenamiento en técnicas específicas que, además, pueden variar según cuál sea el sistema jurídico de referencia, la materia jurídica afectada o el operador jurídico que tenga que resolver el problema. 2018, página 645. Tienen connotación o contenido moral. El derecho protege bienes jurídicos y dichos bienes jurídicos tienen implicaciones morales diferentes en cada persona. Para Pedro, la pérdida de un celular no es igual que para José, con lo que, aunque el derecho contemple la protección del mismo bien jurídico, la propiedad, la valoración del peso, esto es de cuán valioso es personal. Sus soluciones son lingüísticas. El lenguaje sirve para la formulación del problema, así como de su solución, pero de forma más amplia. El lenguaje permite interpretar normas lingüísticas, las reglas y principios del derecho, valorar y argumentar oral o por escrito, con lo que es también una situación discursiva. Lo anterior se relaciona con las etapas del argumento en la práctica de abogados y abogadas y demás operadores. Si el derecho, como se trató en un principio, es una actividad argumentativa que pretende dar razones y justificaciones ante problemas a los que se busca su solución desde el punto de vista jurídico, es importante conocer entonces cómo se realiza dicha actividad. Esto no es nuevo, debido a que desde la antigua Grecia se intentó crear métodos de argumentación, como sucedió con la retórica, con las etapas del discurso, inventio, dispositio y exodium. A partir de ello, el discípulo aprendía a argumentar con la finalidad de convencer al auditorio. Dentro de las etapas de la argumentación encontramos 4 de ellas que son, según Emmeren y Grutendorf, la confrontación, la apertura, la argumentación y el cierre, y de acuerdo con Manuel Atienza, son identificación del problema, proponer una solución, comprobar argumentativamente y crear un discurso oral o escrito sobre la solución. Acerca del primero es la búsqueda o identificación de las causas del problema, entendiendo que no existen situaciones que surgen de la nada, sino que ellas tienen una base empírica previa generadora de la complejidad. Esto quiere decir que todo problema cuenta, por tanto, con un material argumentativo previo. Atienza 2018, 647 y continúa. Para ello contamos ya con los diversos recursos que hemos visto en los 2 anteriores capítulos, análisis y evaluación de argumentos, y que permiten dividir esta fase en varias subfases: representación gráfica mediante diagramas de flechas, de las argumentaciones previamente existentes, identificación de la cuestión o de las cuestiones, controvertida o controvertidas, de prueba, de clasificación, etc., evaluación de los argumentos aportados al respecto por el juez o los jueces y por las partes. El segundo paso es plantear ideas acerca de las posibles soluciones disponibles, hasta concluir cuál es la más correcta. Aquí se debe recordar que cada proceso es distinto. El juez, el abogado y el legislador, y solo el juez tendrá la autoridad para decidir cuál de las soluciones dispuestas por las partes es la correcta y vinculante. Es un proceso intelectual que requiere de la confrontación de hechos, teorías, normas, con el fin de llegar a una meta. Posteriormente se comprueba a partir de la confrontación con teorías y normas con el fin de pulir la decisión. Esto se hace por medio de oponer las razones establecidas, otras que puedan poner en peligro el argumento para la decisión tomada. Si las razones que se oponen a la propia son de tal fuerza que dejan la solución en peligro o la eliminan, es porque el argumento nunca fue sólido y debe modificarse.
Hay estrategias como la discusión con otros, el consejo y la búsqueda minuciosa de información. Finalmente, la redacción del discurso oral o escrito. En dicha fase, se trata de materializar el argumento por medio de una sentencia judicial, el juez, una norma jurídica, el legislador, y un contrato o un concepto, el abogado. Básicamente, se deja constancia explícitamente de las decisiones, de sus fundamentos y argumentos. En síntesis, son 3 etapas de la argumentación: identificación y análisis del problema, propuesta de solución, comprobación y revisión, y redacción del discurso. Tipos de razonamiento y de argumentos jurídicos. Argumentar es una forma de concluir un razonamiento. Esto es la actividad de razonar. Se trata de una actividad volitiva que va más allá de la simple exposición de motivos acerca de algo. Esto es, ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Weston 2003, página 13. Así que no se trata de simples afirmaciones, de exposiciones, de razones, tomas de posición ni de opiniones, sino que las implica a todas a la vez. Aunque el razonamiento es conclusivo, no lo es porque sea la conclusión misma, sino porque son las razones y pruebas que permitieron llegar a sostener una conclusión. Piense lo siguiente: una decisión judicial se divide en 3 partes, 2 de las cuales son los fundamentos y la decisión. ¿Escucharon? 2 de las cuales son los fundamentos y la decisión. Si utiliza la teoría del razonamiento y la argumentación, la conclusión será la decisión tomada o parte resolutiva, mientras que el argumento es el fundamento que permitió llegar a la sentencia condenatoria o absolutoria. Hay 3 formas principales de razonamiento: razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y razonamiento analógico. El primero de ellos se refiere a partir de lo general para concluir en lo particular. El inductivo es el contrario, parte de lo particular para concluir lo general. Y el razonamiento analógico significa tomar los elementos de algo conocido con el fin de explicar o concluir algo desconocido. Esto se puede graficar de la siguiente manera. Método deductivo. Si A es igual a C y B es igual a A, entonces C es igual a B. Se grafica de la siguiente manera. Si A igual C, si B igual a, entonces B igual C. Por ejemplo, dice el artículo 74 del Código Civil colombiano: son personas todos los individuos de la especie humana. Juan es de la raza humana. Luego, Juan es persona. Método inductivo. Si A y B son C, si A y B son D, entonces todo C es D. Por ejemplo, la vida y la libertad son derechos fundamentales. La vida y la libertad se encuentran en la Constitución política. Entonces, todo derecho fundamental se encuentra en la Constitución política. Método analógico. No se pretende la búsqueda de la verdad, por cuanto lo que se quiere es concluir a partir de situaciones, casos o premisas similares en las que se comparten los principales elementos, aunque no todos. A partir de ello, el razonamiento analógico permite concluir a partir de elementos ya conocidos y decididos con anterioridad. Se podría graficar de la siguiente manera: si A es igual a B, si C es similar a A, entonces C podría ser B. Un ejemplo del derecho moderno es el siguiente: si todos los miembros de la raza humana son personas,
Los grandes simios son genéticamente similares a los miembros de la raza humana. Entonces los grandes simios podrían ser personas no humanas. La analogía no deja tener críticas, como la que le hace Hans Kelsen cuando afirma que, en tanto el orden jurídico autoriza al órgano aplicador del derecho a aplicar per analogiam normas jurídicas generales válidas, le garantiza un amplio margen de libre discreción dentro del cual puede crear nuevo derecho para el caso en cuestión. Por tanto, la teoría jurídica intenta demostrar que esta discreción judicial es restringida. El concepto de persona no humana ha surgido para otorgar protección similar al de la persona a algunos animales, dentro de los que se encuentran los grandes simios, orangutanes o delfines, dada su similitud genética o su alta capacidad cognitiva. Otros razonamientos sobre la restricción a la discrecionalidad judicial, cuyo fin es evitar que el juez pueda sobrepasar los límites fijados por el derecho, límites legales y teleológicos, son los expresados por Hart, citado en Rodríguez 1997, cuando afirma que la actividad del juez para decidir situaciones oscuras, casos difíciles, puede ser analógica, debiendo cumplir al menos 3 condiciones. A. Que se busquen normas similares para hallar la finalidad del ordenamiento jurídico en situaciones oscuras. En dicho sentido, la norma similar permite identificar el fin del derecho y aclarar las dudas del juzgador. B. Que en la creación del nuevo derecho no se modifique sustancialmente el derecho existente. C. Tiene la carga argumentativa. Debe ofrecer razones suficientes que expliquen las razones de la decisión en uno u otro sentido. Otros razonamientos que existen dentro de la lógica general son: A. Razonamiento contrario. Denominado argumento de exclusión, implica reconocer que una situación A se encuentra regulada mientras que otra B no. Esto es que existe un vacío jurídico ante el hecho B. Sin embargo, la consecuencia jurídica aplicable a la situación A no puede aplicarse a la situación B. Significa que, como puede verse, el argumento se basa en la presunción de que, si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis, entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella, rechazándose su aplicación a cualquier otro caso distinto del expresamente contemplado por el legislador. Esquiaga Ganuzas, 2018, página 103, y es posible explicarlo de la siguiente manera. La norma N regula la situación A. Ninguna norma regula la situación B, similar a A. No puede aplicarse la consecuencia jurídica de N a B, aunque sí se aplique a A. Argumento a fortiori, de fuerza o de razón. Dicho argumento se refiere a 2 expresiones que son a su vez sus manifestaciones: a maiori ad minus, a minori ad maius. El primero significa que el que puede lo más puede lo menos, mientras el segundo es lo que va de lo menos a lo más. Es decir, el primero de ellos contempla la posibilidad de que, al ser titular de un derecho, pueden ejecutarse los derechos accesorios a este, mientras el segundo se usa frecuentemente en prohibiciones, en donde, si existe una prohibición menor, la mayor también lo está. Observes ejemplos de cada uno. A maiori ad minus. El derecho le otorga el derecho al trabajo en condiciones dignas. A. Entonces usted tiene derecho al mínimo integral. B. A minore ad maius. Si está prohibido ocasionarse daño físico a otro. A. Entonces también lo está asesinarlo. B. Argumento de completitud o de coherencia.
es el argumento en que dos normas no pueden expresar cosas distintas, siendo que será rechazado aquel que sea menos coherente con el ordenamiento jurídico. También aplica a afirmaciones como que A y B no pueden ser ni la misma cosa, pero tampoco pueden expresar ideas contrarias entre ellas. Ahora bien, aunque el derecho usualmente utiliza métodos deductivos y analógicos, no se excluyen los razonamientos inductivos. Sin embargo, la forma en que se expresan dichos razonamientos es por medio de los argumentos que, como hemos insistido, pueden ser orales o escritos. Cada argumento tiene una función en relación con la conclusión y cuentan con características distintas, existiendo al menos 6 tipos de argumentos. Argumento semántico. Según Alexis, este tipo de argumento se da cuando se justifica, se critica o se afirma como posible, con referencia al uso del lenguaje, una interpretación. RDR. Alexis 2018, página 226. En dicho argumento, la validez lingüística de las expresiones se supone válida y conocida y por tanto se recurre a ella como una especie de autoridad. Este argumento se usa a partir de la necesidad de definir ciertas expresiones con el fin de dar certeza a algunos fenómenos. Dentro del derecho es posible encontrar muchas referencias a este tipo de argumentos a partir de la definición. Por ejemplo, A le ha dado una golpiza de tal categoría a B, que pudo haberlo matado. Sin embargo, B quedó en estado de coma. La Fiscalía, en el argumento de por qué no le acusa de homicidio, sino de lesiones personales, aduce que, de acuerdo con la medicina, la muerte es el fin de la vida y se da a partir de la ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de toda reacción a los estímulos exteriores y a todo tipo de reflejos, la atonía de todos los músculos, fallo de la regulación térmica del cuerpo, el mantenimiento de la tonicidad vascular, únicamente debido a la administración de analépticos vasculares, ausencia completa y permanente de la actividad eléctrica. El País 1982, par 2. Un argumento semántico podría sostener algo como lo siguiente: no es posible imputarle el delito de homicidio a A, puesto que B sigue con signos vitales y, de conformidad con el significado de muerte, no ha perdido la vida. Argumento genético. Dicho argumento parte de la base de interpretar A de acuerdo con B, debido a que esta última, B, hace referencia a la voluntad del legislador. En este caso, supone conocer la voluntad del legislador, esto es, cuáles fueron los motivos y qué fines se persiguió por él al momento de expedir la norma, aunque no se trate de razones explícitas. Los juicios de constitucionalidad hacen referencia a ello, cuando aducen que es necesario conocer la voluntad del constituyente de 1991 para resolver algunos problemas, tal como sucede con el derecho a la salud en Colombia, pues aunque haya sido catalogado como un derecho fundamental autónomo por parte de la Corte Constitucional, este tribunal también ha aclarado que es una de sus manifestaciones, pues sigue siendo también un derecho social dada la voluntad del constituyente. El argumento quedaría de la siguiente manera: el derecho a la salud en Colombia tiene una doble manifestación. Es un derecho fundamental autónomo por la evolución de la jurisprudencia constitucional y también un derecho social, económico y cultural por voluntad del constituyente al haberlo dispuesto dentro del capítulo 2, el título 1 de la Constitución. Argumento histórico. Hace referencia a recurrir a hechos que se refieren a la historia de un problema jurídico discutido en cuanto a razones en favor y en contra de una interpretación. Alexis 2018, página 230.
Bajo este supuesto, se debe tener en cuenta que ya una vez se realizó una práctica jurídica determinada en el pasado, que dicha práctica dio un resultado. El resultado es deseable o indeseable. La situación presente tiene similitudes. La solución de hoy es aceptable si el argumento del pasado es deseable o inaceptable. Si no lo fue, Alexi 2018. Un argumento de este tipo sería: el constituyente de 1886 previó que era deseable que las personas tuvieran unos mínimos de edad para acceder a ciertos cargos públicos como la presidencia de la República, el Congreso, las magistraturas de altas cortes, entre otros. La razón de ello, como se evidencia de las actas constituyentes tanto de 1886 como de 1991, era que la Carta conserva cierta tradición. Hoy en día el argumento sigue siendo el mismo. Argumento comparativo. Ya no se toma el pasado sino un sistema jurídico distinto, es decir, se recurre a otra sociedad organizada y los ejemplos de argumento jurídico que se hayan desarrollado. Aunque es común hoy en día, la comparación no se trata de una adopción sin más del argumento extranjero, sino su adaptación al modelo interno. Es decir, que se puedan hacer modificaciones y alteraciones. Un ejemplo de ello se da cuando se refiere a un argumento como el que sigue. Los animales han dejado de ser simples cosas a la luz de lo dispuesto en la Ley 1774 de 2016, siendo denominados seres sintientes. Dicha denominación, que no tiene definición legal, se refiere, de acuerdo con los avances que han logrado los ordenamientos extranjeros como el español y el inglés, a que el ser sujetos con capacidad de sentir y tener conciencia merecen ser sujetos de protección jurídica. Una aclaración en el tema referente a Alexi. Para Alexi, el resultado es indeseable y por tanto la práctica no sería aceptable, pero nada impide que el argumento histórico haya satisfecho las condiciones del pasado y satisfaga las de hoy. Argumento sistemático. La base de él es el ordenamiento jurídico. Sea entendido como un todo o normas dentro del sistema, la teoría del argumento sistemático deviene de la interpretación sistemática en la cual ninguna norma jurídica y por tanto ninguna decisión ni fundamento pueden ser ruedas sueltas. Se parte de la base que existen fines y objetivos generales a los que se desea llegar los ordenamientos jurídicos. Dicho evento suele ser evidente en las confrontaciones normativas, especialmente las que se basan en el principio de jerarquía. La confrontación de una norma reglamentaria, acto administrativo, con una ley o una ley con la Constitución. Un ejemplo que sirve para ello, pero que debe ser explicado. El artículo 97 de la Constitución Política de Colombia 1991 tiene un error debido a que su escritura es confusa. Dice la mencionada norma: el colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor. La norma, aunque parece clara, no soporta un análisis lógico formal. Observe. El sujeto activo de la conducta es aquel que sea o haya sido colombiano y renuncie a la nacionalidad. El verbo rector o acción condenable es actuar en contra de los intereses nacionales. El sujeto pasivo de la conducta es el país en guerra exterior contra Colombia. Si se fija bien, al mencionar la conducta y luego a quién se protege, no señala que sea Colombia sino el país en guerra contra Colombia. Esta norma no admite una interpretación literal y por el contrario, el argumento sistemático sería: aunque el artículo 97 puede interpretarse de una forma ilógica, pretendiendo que se protege al país que tenga un conflicto bélico con el nuestro, no puede leerse como un artículo aislado dentro de la Constitución. Por ello, al tenor de lo dispuesto en la Carta Superior,
es menester interpretar que lo que se protegen son los intereses de Colombia y no los del país que entre en conflicto con Colombia, tal y como se encuentra al menos en el preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Constitución. Argumento teleológico. Este tipo de argumento se relaciona con el concepto de fin y medio, y en cierta medida pueden ser también argumentos genéticos, pues estos intentan volver a la finalidad que tenía el legislador al momento de expedir la norma jurídica. Sin embargo, la diferencia, en palabras de Alexi 2018, es el argumento teleológico, objetivos que se caracterizan porque quien argumenta se refiere no a fines de personas realmente existentes en el pasado o en el presente, sino más bien a fines, razones o prescritos objetivamente en el contexto del ordenamiento jurídico vigente. Esto implica conocer cuál es la finalidad de un ordenamiento jurídico, como podría ser el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y el bienestar general. Ante ello, un argumento podría ser: no es posible condenar a una persona a tratos degradantes y crueles como es la condena perpetua, no tanto porque así esté dispuesto en la Constitución, sino porque va en contravía de la dignidad humana que se encuentra inmerso en todas las personas por el simple hecho de ser humanos, e implica que deben ser tratados como fines y no como medios. Referencias: Alexi, Teoría de la Argumentación Jurídica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Atienza, Curso de Argumentación Jurídica, Editorial Trota. El País, 9 de diciembre de 1982. La OMS considera necesidad imperiosa la definición legal de la muerte. Esquiaga Ganuzas, El argumento a contrario, y la argumentación interpretativa en la justicia electoral mexicana. Colección TEPFJF. Finis, Fundamentals of Ethics, Georgetown University Press. Dworkin, El imperio de la justicia, Gedisa Editorial. Kelsen, Derecho y lógica, Editorial Coyoacán. Pinker, Racionalidad, ¿qué es?, ¿por qué escasea y cómo promoverla?, Paidós. Rawls, Teoría de la Justicia, Cuarta Reimpresión México, Fondo de Cultura Económica. Rodríguez, La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin, Siglo del Hombre, Editores y Universidad de los Andes. Weston, Las claves de la argumentación, Editorial Ariel S.A. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Argumentación y Lógica Jurídica. Tipos de argumentos, Razonamiento Jurídico, Escenario 7. Autor: César Alberto Correa Martínez. Asesor pedagógico: Natalia Carolina Ramos Martínez. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Todo el material que he leído pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Para todos los amigos del derecho del Politécnico Gran Colombiano, un gran abrazo y ojalá aprendamos de esta lectura. Fuerte abrazo.